Hola, ¿qué tal? Yo soy Garu y esto es Como Nuevo. Qué gusto que me estés escuchando una vez más. Si eres una persona que me está escuchando por primera vez, permíteme explicarte. Este es un proyecto en el cual trato de exponer o explicar las preguntas o las dudas más comunes que han surgido o que surgieron en mí o que he escuchado de otras personas de la vida cristiana o de las personas que se están acercando a Dios o que quieren conocer más de Él. Nace más de mi experiencia, de las soluciones o las resoluciones que han llegado a mi mente, a mi corazón, que son inspiradas por Dios. Si realmente no estás de acuerdo conmigo o algo, pues bueno, déjalo en unos comentarios. Si tienes algo que aportar, adelante, siempre y cuando sea con respeto. Por lo tanto, te invito a que me sigas en las redes sociales y de la misma manera, si tienes preguntas, dudas, cosas que quieras decir, estoy aquí para escucharte y para abordarlo. Sin más que decir, vamos a entrar al siguiente tema. Y el tema de hoy es Dios, ¿ok? Dios, Santo Padre, sí, Dios. Ok, ¿por qué no dejarlo hasta este punto? Bueno, sentía que había otras dudas que a veces son más complicadas y que son más comunes de inicio a fin, porque que a veces, pues no sé, siento que fueron mis primeras dudas, al menos para mí. Cuando hablamos acerca de Dios, es algo que pues básicamente todos sabemos que existe, que es Él, que Él está ahí, etcétera, etcétera. Todos de alguna u otra manera hemos escuchado hablar de Él, ¿ok? ¿Y por qué quiero hacer un podcast? ¿Qué preguntas puede haber acerca de Dios? Yo creo que la pregunta en la que me quiero centrar es ¿quién es Él? ¿Cuál es su carácter? O sea, todas estas cuestiones. Y tenía que dejar en claro ciertas cosas anteriormente, entre ellas la Biblia y la ciencia, para poder hablar acerca de este tema en concreto y que tenga un poco más de sentido, ¿va? Vamos a comenzar con esta cuestión de quién es Dios. Pues la verdad, Dios es Dios. ¿En qué sentido? Pues, ¿o qué lo digo así? Pues básicamente es que Dios es algo que nunca podremos entender por completo. Sí, es un ser que existe, que creó todo, que nos creó a nosotros, etcétera, etcétera, que Él es autor de todo y jamás vamos a poder entenderlo a profundidad, porque Él existe en una manera que es muy diferente a la que nosotros somos, y hay muchas cosas que ratifican esto, que comprueban esto, y quizás la cosa que más evidencia lo difícil y lo complejo que es Dios es el libro de Job, ¿ok? Cuando leemos el libro de Job, que está en la Biblia, que es un libro muy interesante, por si no lo conoces, voy a hacer un pequeño resumen, la historia de un hombre que era un hombre muy correcto, que vivía según lo que Dios había dispuesto, que no se alejaba del mal y demás. Llega Satanás y hace una especie de apuesta con Dios y dice, oye, mira, todo está muy bien, pero sí, o sea, hace esto y aquello. Y Dios le dice, ya viste a Job, se porta súper bien. Y Satanás le dice, no, sabes que es porque le tienes muy bendecido, quítale la bendición y vas a ver cómo fracasa. Entonces Dios dice, vamos a quitarles bendiciones, pero no vas a hacer daño a su familia, ¿no? Entonces Satanás trae mucha destrucción y Job sigue siendo fiel. Y después dice, le dice a Dios, ¿cómo es que Job sigue siendo fiel? Y Satanás dice, pues bueno, déjame adentrarlo más, déjame afectarle más. Y Dios le da permiso de que le quite todo menos su vida. Y esto se vuelve interesante porque esta es la introducción de la historia de Job. Básicamente, ¿no? Esta es la introducción histórica. Lo que pasa a continuación es que Job comienza a sentirse mal, lamenta, sufre, no entiende, no comprende y cuestiona si Dios es justo. Sí, pregunta si Dios es justo. Vienen amigos y lo empiezan a visitar y empiezan a tener una discusión con él. Cada vez ves más a Job devastado y desolado y no sin entender y sin comprender, etcétera, etcétera. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Y ¿va? Entonces al final, casi llegando al final, Job, más bien casi al final, Job expone su caso, ¿no? A ver, Dios, dime qué hice mal, por qué está pasando todo esto. Y si bien Dios pudo haberle dicho, oye, es que la verdad quería demostrar, más bien dicho, hasta qué grado es tu fe. Quería demostrar a todos que tu fe nunca iba a cambiar, aunque te quitara todo. Dios no respondió a eso, porque si leemos el inicio, eso fue lo que pasó. Lo que Dios respondió fue lo siguiente. En una palabra, en una oración muy corta es, ¿y tú qué sabes? Dios le respondió a Job, yo conozco todo, yo muevo todo, la creación, yo veo todo, absolutamente todo lo veo y todo lo comando. O sea, ¿tú cómo vas a saber o tratar de entenderme lo que yo soy cuando yo soy todo y todo soy yo? Sí, en unas palabras así muy en ese sentido, ahí está la naturaleza de Dios, que es tan grande y tan compleja, tan importante, tan colosal, que con nuestra mente humana jamás lo vamos a poder entender.
Sí, y esta es una de las preguntas, y ese es uno más bien de los argumentos que utilizó una vez una persona en una conferencia cuando le cuestionaron, oye, si dices que Dios es eterno, entonces ¿quién creó a Dios? Entonces la persona respondió, pues mira, Dios existe una forma que jamás voy a entender, entonces no puedo yo traducirlo en los términos humanos. Nosotros tenemos una realidad que se basa desde nuestra perspectiva, y lo que conocemos de Dios es apenas una pequeña parte de lo que realmente es. Jamás vamos a poder entender a Dios, porque jamás vamos a poder ver las cosas, sentir las cosas y experimentar las cosas como Él lo hace, ¿sí? Y eso me parece a mí como que la base de todo, ¿sí? Entonces, la siguiente pregunta que viene a continuación entonces es, ¿entonces quién es Dios? O sea, no sigo sin responder. Bueno, Dios, siendo muy benévolo, porque esa es su principal característica, creó la humanidad y se ha manifestado a lo largo de la humanidad de muchas maneras, pero Él siempre se ha manifestado de formas muy constantes, y esas son las partes del carácter de Dios que siempre se han demostrado para nosotros, y es principalmente amor. Esa es la principal atribución de Dios. Amor, todo lo que tiene que ver con Él, misericordia, benignidad, etcétera, etcétera. Pero también es justicia, también es orden. Y son varias cosas que cuando leemos la Biblia nos queda más claro. Las cosas que más se repiten del carácter de Dios es que es amoroso y es justo. Esas son las dos cosas más importantes, ¿no? Que Dios es amor y es justicia. Y luego la siguiente pregunta. Ok, bueno, me dices, Dios es amor y es justo. Y entonces, ¿por qué existe tanta muerte, tanto crimen, tanta maldad en la humanidad? O sea, si Dios es amor y es justicia, ¿por qué permite que exista todo esto? Entonces no se está contradiciendo en su carácter. Aquí te voy a platicar una pequeña historia que hace algún tiempo escuché, que me comentaron que un youtuber la compartió, creo, no recuerdo el nombre del youtuber. Si saben qué youtuber es, háganmelo saber, por favor, para darle el crédito completo. O si alguien sabe quién es el autor de esa historia. Pero esa historia me gustó mucho, nunca me dijeron regreso con ese autor. Pero básicamente es un hombre que va caminando por el bosque y se encuentra a un oso tirado en el piso, lastimado y pues obviamente imposibilitado para valerse por sí mismo. Y el hombre se le queda viendo. Este era un hombre misionero, muy creyente de Dios, y después ve que llega un zorro y alimenta al oso, le trae comida al oso. Entonces el hombre dice, wow, ok, esto es genial. Dios, tú no te olvidas de tu creación, tú das todo a tu creación y eres maravilloso en eso y ayudas a tu creación. Entonces yo también quiero sentir eso. Entonces el hombre se tira en el piso y pasan los días, el hombre empieza a morir empieza a tener mucha hambre, pero Dios no lo alimenta, Dios no le da comida. Entonces el hombre se molesta, se desespera, se levanta, agarra sus cosas y se va, ¿ok? Y cuando va llegando a un próximo pueblo para poder por fin comer algo, ve a una pequeña niña que se está muriendo de hambre. Y entonces el hombre dice, oh, Dios, ¿por qué permites esto? ¿Por qué alimentas al oso en el bosque, pero no alimentas a esta pequeña niña que es inocente? O sea, ¿por qué no eres justo? Y entonces Dios le responde, porque tú decidiste seguir el ejemplo del oso y no del zorro. ¿Por qué hay tanta maldad si Dios es bueno? ¿Por qué hay tanta injusticia si Dios es justo? Y es por nosotros. Y esa es la verdad. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y le puso un corazón como el de él. Por eso cuando amamos o cuando hacemos cosas buenas sentimos una llenura que no sentíamos antes. ¿Va? Y al hacer eso, Dios, al decir que somos imagen y semejanza de Él, Dios nos dio autoridad para gobernar este mundo, para hacer las cosas. ¿Qué pasó? Pues en algún momento dado, todos conocemos la historia, el hombre decidió alejarse de Dios, de hacer cosas a su manera y a su beneficio, ¿sí? Tratar de hacer las cosas a su manera, de su beneficio. Y cuando eso ocurrió, el hombre la humanidad empezó a sentir miedo, sensación de escasez y todo ese tipo de cosas, y empezaron a actuar de manera egoísta. Si hacemos una cuenta de la realidad, muchos científicos dicen que toda la comida del mundo, ojo, si pudiéramos agarrar toda la comida que se desperdicia en Las Vegas o en restaurantes importantes, podríamos alimentar un país pequeño que se está muriendo de hambre. Todos los recursos naturales de la tierra se están dispuestos de tal manera que puedan alimentar y nutrir y dar de este cobijo al 2 veces la población que existe ahorita en la tierra. Y eso lo dijeron algunas personas en un momento dado. Entonces no se trata de recursos o de que no haya, Dios nos dio los recursos. El problema somos nosotros, que no hemos podido ser sabios para poder
pues bueno, hacer las cosas conforme a su voluntad. Por eso Dios insistía mucho. Si leemos la Biblia, dice: cuiden a la viuda, den de comer al huérfano, preocúpense los unos a los otros, no se olviden de que ustedes también sufrieron hambre, no se olviden de todas esas cosas. Entonces, si existe maldad e injusticia, es porque Dios nos dio la libertad de escoger un camino al final de la historia, de tomar decisiones en base a lo que nosotros creíamos que era mejor, esperando que decidiéramos seguir lo que Él es. ¿Y por qué nos dio esto? Bueno, una vez más, porque Dios es amor, ¿sí? Y les decías también con el ejemplo de Job, Dios es demasiado complejo para entenderlo. Entonces sabemos que Él no tiene una forma física o algo por el estilo. Y esto es importante porque cuando la Biblia dice Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Él, Dios no nos dio tan así un cuerpo físico, sino que nos dio un espíritu semejante a Él, ¿ok? Sí, y como tal, el amor no puede ser basado en imposición. Uno tiene que decidir amar. Uno tiene que decidir amar, y eso es importante. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, a lo que llamamos libre albedrío, que es importante, pues permitimos que así como podamos amar, así también tener miedo y tomar decisiones egoístas y dolorosas, ¿ok? Pero Dios sigue estando ahí, esperando que decir: oye, ven conmigo, vamos a hacer las cosas como se pensaron originalmente. Y esto para mí es tan cierto, que de las primeras cosas que sintió Adán y Eva cuando comieron del fruto prohibido fue temor y vergüenza. Tuvieron miedo, ¿no? Entonces, y a partir de entonces siempre fue la misma historia. Todo el tiempo, todas las acciones que se cometieron en contra de la voluntad de Dios estuvieron más motivadas por el egoísmo y por el miedo, ¿sí? Por eso hay que pensar mucho en esto. Dios es amor, Dios es justicia, Dios está con nosotros en ese sentido y se manifiesta a través de su creación por medio de nosotros, porque cuando nos creó nos hizo socios y partícipes de todo lo que hemos visto. Es nuestra responsabilidad, ojo, y esto es muy importante, es nuestra responsabilidad esparcir amor y servicio a toda la humanidad. Eso es nuestra responsabilidad, es lo que Dios pide constantemente de nosotros, ¿sí? Si las cosas están mal es porque nosotros no hemos decidido, ¿sí?, ¿cómo se llama?, encontrarnos. Y hay un video en YouTube que es Dios no existe, que es de una ocasión de un barbero, no sé si lo han visto, también se lo resumo rápidamente, que es básicamente una persona que está leyendo la Biblia en una barbería y el barbero le está cortando el pelo y el barbero le dice: ¿sabes qué? Yo creo que Dios no existe. ¿Por qué? Porque si Dios no existiera, pues no hubiera tanto dolor, tanta pena, tanto esto, tanto aquello, y tara. Entonces la persona que estaba con la Biblia se queda aquí escuchando y sale, inmediatamente sale, ve a una persona con el cabello largo y desmarañado, y se mete a la barbería con esta persona y dice: ¿sabes qué? Los barberos no existen, les dice. ¿Y por qué dices que no existe? Pues porque si no existiera este tipo de personas con el cabello largo, desmarañado y demás. Y luego le dice la persona: no, lo que pasa es que yo sí existo, pero esta persona no se ha acercado para que yo le corte el pelo. Lo mismo aplica. Dios existe en la medida en que nosotros expresemos amor y servicio a las personas. Bueno, no es que Dios exista, Dios evidencia su existencia, porque lo primero que hace Dios con nosotros es transformarnos, cambiarnos para ser un reflejo de Él y así poder mostrar quién es Él a través de nosotros. Somos equipo, por eso es que tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, por eso es que tenemos el Espíritu Santo conectado a Dios. Mientras alimentemos el Espíritu Santo, eso nos va a llevar a erradicar en algún momento dado toda la maldad del mundo. Si permitimos ser transformados y restaurados por Él, vamos a llegar a eso. Voy a hacer otra vez énfasis. No se trata de que Dios exista a través de nuestros actos, más bien Dios manifiesta su existencia a través de nuestros actos, ¿ok? Dios manifiesta su existencia a través de nuestros actos. No solo se limita a eso, voy a aclarar, hay mucha manifestación espiritual, hay muchas cosas impresionantes que Dios hace, pero para mí esa es la prueba más clara de que Dios exista, que todavía hay personas que están llenos de bondad, que todavía hay personas que están tratando de realmente mejorar este mundo. Y refleja una vez más lo que Dios es. Dios es amor y Dios es justicia. Y mientras tú lo tengas y mientras haya en las personas un corazón dispuesto a ser amorosos y a ser justos, es más que evidencia para demostrar esa parte del carácter de Dios. Y ojo, les decía hace un momento, Dios es demasiado complejo, pero es tan benevolente que nos ha demostrado la parte fundamental de su carácter todo el tiempo.
Si leemos la Biblia de inicio a fin, vamos a encontrar esa idea como una constante que se repite. Sin lugar a dudas, Dios es amor y Dios es justicia, y todo lo que se desprende a través de él, que hay muchas cosas que se desprenden a través de él, ¿ok? Pues bueno, yo fui Garu. Un placer que me hayas escuchado. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Espero que esto traiga bendición a tu vida. Una vez más te invito a que me sigas en las redes sociales, que me mandes algún mensaje, algún testimonio, alguna pregunta que quieras que abordemos, siempre y cuando sea con respeto, por favor. Sí, es muy importante. Les recuerdo que esta es mi experiencia, lo que me ha crecido, y si puedes estar en acuerdo o en desacuerdo, es un asunto ya personal ya es un asunto personal. De cualquier otra manera, ten una muy bendecida semana. Un placer que me has escuchado. Nos vemos para la próxima.